Al repasar los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú, uno queda maravillado por la manera como el adventismo tuvo que sortear las diversas dificultades en su primera década. La educación adventista, año 1908. Sin importarles el oprobio, la persecución, ni el odio con que la causa contraria obstaculizó su labor, los pioneros avanzaron en el Señor. Las acciones de estos negaban y obstaculizaban la libertad y todo intento de educación al campesino. En este ambiente, las escuelas adventistas prosperaron brindando educación a los marginados, hijos de los incas. Muchos de nuestros pioneros fueron apedreados y llevados ante las autoridades, pero la obra continuaba. La primera escuela adventista en el Perú se encuentra vinculada al logro de la libertad religiosa. La primera escuela de platería en Puno se inició gracias a la visión, valentía y decisión de Manuel Zúñiga Camacho. El crecimiento educativo hizo evidente la necesidad más directa y exclusiva. Aquí se inicia el trabajo misionero de los esposos Estal. La llegada de los Estal a Utahuilaya marca una etapa distinguida en el desarrollo en el adventismo en el Perú, y juntamente con el liderazgo de Manuel Zúñiga, dieron un impulso a la educación adventista. En el año 1911 se compró por $30 de oro y se calculó en unos $500 más el costo de la construcción de la escuela en platería. Muchos campesinos del lugar ayudaron con el trabajo voluntario. En muchas oportunidades, nuestros pioneros fueron maltratados y amarrados y llevados a prisión. Realmente fue un éxito la escuela de platería, despertó interés en otras comunidades campesinas del altiplano. Se convirtió en un instituto y salieron de allí muchos profesores dispuestos a enseñar. Cada nueva escuela era un verdadero crisol de cultura y una puerta abierta para presentar el Evangelio a la gente. El misionero Pedro Calvermater inició la expansión educativa en la comunidad quechua. Logró establecer una escuela en Yayaupata, localidad de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, en Puno. Años de consolidación de la educación adventista, 1923-1953. La primera escuela normal de Chuyunquiani, iniciando sus clases en 1922, con cerca de 100 docentes que pasaron de platería a Chuyunquiani. Otro proyecto de educación de gran envergadura fue iniciado en Lima en 1919, al fundarse el entonces Instituto de Miraflores. En realidad, hacia el año 1940, el crecimiento del instituto fue muy notable. De 44 alumnos que tuvo en 1926, en 1940 llegaron a tener 235 alumnos. En 1944 cambió de nombre a Colegio Unión. En la década de los 20 se expandió la educación adventista en la Amazonía. Fernando Estal tuvo que alejarse obligadamente del altiplano por razones de salud, pero llegó a crear nuevas escuelas en favor de los nativos de la zona. En la década de los 60, el número de escuelas adventistas en la Amazonía se acercaba al medio centenar. Fueron años de bendición, pero también de mucho sacrificio. Cuando la historia marca para crecer en el Señor. 1963-1984. La ESEP Unión. La educación adventista caminó con las reformas educativas que los gobiernos de ese entonces marcaron. 1984-1996. La historia marcó un cambio, un crecimiento, dando un salto al nivel universitario desde 1969.
con la rúbrica del aquel entonces presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se autorizó el funcionamiento oficial de la Universidad Unión Incaica. Ahora en el Perú, gracias a la educación adventista y a nuestros pioneros que tuvieron la dirección divina, hoy contamos con escuelas, colegios, universidades y escuelas de posgrado. Esto es una bendición. Cuando la historia marca, marca en el Señor, marca en el Señor, marca en el Señor. Bien, ante todo buenas noches. En esta oportunidad voy a hacer presente mi perspectiva acerca de la Iglesia Adventista en el Perú y también el impacto que tuvo en mi vida personal, ¿no? Básicamente este curso pues estoy haciendo en el curso de Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Soy un estudiante universitario de la Universidad Peruana Unión, de la carrera de la Ingeniería Civil. Voy a hablar mi perspectiva acerca de la Iglesia Adventista. Bueno, mi perspectiva sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Perú, pues básicamente pues la historia de la Iglesia Adventista es bíblica, se basa en la Biblia, ¿no? Ellos se rigen pues en la Biblia, cumplen a la pie de la letra todo lo que dice la Biblia. Es muy importante ver eso, ¿no? Y también el mensaje de la Iglesia Adventista es profético, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues los mensajes de los tres ángeles, ¿no? Es profético. También tenemos la organización. Es muy importante ver esto, que la Iglesia Adventista bien organizado, ¿no? Tienen pues como su iglesia local, su asociación, sus uniones, su asociación general, todo ello, ¿no? Es una estructura bien organizada. Es la perspectiva que yo veo así, enfoque general a la Iglesia Adventista, pero así enfoque personal que tengo es lo siguiente, que en conclusión diría pues no, que la Iglesia Adventista no nació por casualidad o por inspiración de un hombre, no es el resultado de la espiritualidad de nadie, ni tampoco de la capacidad creativa del hombre. Bueno, la Iglesia Adventista es la Iglesia de Dios, es la expresión de su voluntad. Fue profetizado cientos de años antes que existiera, ¿no? Y es base fundamental, su eje de la Iglesia Adventista. Y es así que yo admiro pues esta iglesia, ¿no? Que básicamente se dignan en vivir bien, con vida de calidad, ¿no? Realizando diferentes actividades para su fortalecimiento espiritual y entre otros. Y también podemos decir que todo aquel que es adventista debe dar gracias a Dios, ¿no? Por el privilegio de militar en la iglesia. Bueno, yo diría pues no, los que son adventistas son privilegiados, ya sea por el buen vivir, por sus conocimientos que poseen, que se ayudan entre ellos, entre otras cosas más, ¿no? Que deberían de sentir orgullosos. Nadie debe osar en criticarla, derrumbarla y dudar de su elección divina, ¿no? La Iglesia Adventista, aunque tiene falencias, es la causa de la atención y el cuidado de Dios. Ese es el punto objetivo pues de la Iglesia Adventista, ¿no? Temor a Dios, ¿no? Temer a Dios en todos los aspectos. Ese es su punto clave. La iglesia es la organización de su mayor consideración, ¿no? Ya sea sus sedes de sus iglesias, de sus instituciones, entre otras cosas, está pues en diferentes países, ¿no? A nivel internacional y a nivel nacional también tenemos en diferentes pueblos. Cada miembro, cada líder, cada anciano, cada pastor deberá amarla, cuidarla y brindarle su apoyo y consideración. Solo así la vida cobra sentido, ¿no? Esa es también como observación que tenemos en ellos, ¿no? Que cada miembro, cada líder, cada anciano, pues, ¿no? Se dignan en darle mensaje a otros, en compartir sus creencias, en compartir sus ideas, en ayudar. Es lo bonito de esta iglesia adventista, desde mi punto de perspectiva que yo tengo, ¿no? Cualquier profesión que es el
que el ser humano desarrolle no llene el corazón, obviamente. Todo, sabidurías, todas las capacidades que uno tiene, pues básicamente no llena todo por todo el corazón. Pero con un plus que ellos tienen, que básicamente al inicio de todas las clases, digamos, pues inician con un cántico, con un mensaje, con una meditación, con una oración, pues te vas contento de las clases, ¿no? Que eso llena tu corazón, tu alma, te hace llegar delante de Dios en esos precisos momentos. Eso es grande ver en esa iglesia, ¿no? Gracias a Dios que yo tengo el privilegio de estudiar en esta institución adventista, y tengo el honor y privilegio de estar compartiendo este mensaje, pues, ¿no? Mediante mis perspectivas que estoy teniendo de esta iglesia. Y también, sin embargo, Dios ha establecido su iglesia, que es donde se congregan los que serán salvos, que y servirla, amarla y defenderla da sentido en la vida. Servir a Dios haciendo todo cuanto pueda para llevar adelante la misión de la iglesia, para desarrollarla y hacerla crecer, proporciona motivación y razón de ser a la existencia, ¿no? Esos son sus objetivos, sus metas de ellos, ¿no? Cada vez más crecer, cada vez más hacer llegar a todo rincón del mundo sus creencias, ¿no? Sus perspectivas que ellos tienen hacia las personas de mensaje de Dios. Entonces, me debo preguntar, cada uno debería preguntarse lo siguiente: ¿qué sería de mí si no hubiera conocido a Cristo y a su iglesia? ¿Dónde estaría yo si Dios no hubiera dado el privilegio de ser miembro de ella? Fuera de la iglesia de la vida no tiene objetivo ni razón de ser. Así es un camino sin luz y un afán sin motivación. Entonces, como ya estaba diciendo, antecediendo de Hernández, tengo el privilegio y el orgullo de estudiar en esta institución adventista, ¿no? Que es la Universidad Peruana Unión, y pues tengo estas anécdotas, perspectivas de esta iglesia hermoso. Pues así les hago llegar mi perspectiva de esta iglesia adventista, ¿no? Y también los impactos que tuve acerca de este movimiento en mi vida personal, son bastantes, bueno. Pero voy a resumir en lo siguiente: en el ámbito educativo, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito de la salud, en el ámbito social. Son unos enfoques bastantes más generales que puedo resumirlo en diferentes ocasiones, impactos que tuve de esta iglesia, que es maravilloso, ¿no? En la universidad que yo estudio. Bueno, en el ámbito educativo, pues como ya estaba diciendo Hernández, en el ámbito educativo, pues siempre para empezar todas las clases, siempre para los profesores, todos los ingenieros que llegan, lo primero que hacen es, para empezar las clases, hacer la meditación, hacer la oración, un cántico. Eso es muy hermoso, ¿no? Eso básicamente pues me ha confortado, me ha formado, ¿no? En mi vida personal, que básicamente ya lo practico a diario, ¿no? Es un mensaje grandísimo que me llevé, ¿no? Es un impacto que tuve. En el ámbito espiritual, pues básicamente, ¿no? Todos los viernes en la tarde, recepción del sábado, ¿no? Puedes acercarte, o yo personalmente me acerco a la iglesia de Villa Unión, ¿no? Ahí puedo recibir mis charlas motivacionales, ¿no? Prédicas espirituales de los pastores, etcétera, ¿no? Es el ámbito espiritual que más básicamente mejoró en mí, ¿no? Creer en Dios y acercarme más a Él. Bueno, en ámbito familiar, pues en mi ámbito familiar me reconfortó, ¿no? Hacer motivación en mi familia, hacer unión más, hacer las uniones en mi familia y vivir en armonía con mi familia, ¿no? Siempre con respetuoso, siempre con armonía, toda mi familia, ¿no? Eso me formó, ¿no? Este movimiento que es muy maravilloso. En el ámbito de la salud, pues en el ámbito de la salud los aprendí, los 8 remedios naturales, ¿no? Que son ADE, adelante, ¿no? Es el famoso adelante, ¿no? La salud, que es agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza, ¿no? Esos son los básicamente que aprendí, pues, ¿no? En el ámbito de la salud, que en mi vida personal me está ayudando muy bien. En el ámbito social, pues en el ámbito social también es muy amplio hablar de ello, ¿no? Porque hablando del ámbito social, pues trayecto de mis ciclos que estaba estudiando en la universidad, pues
nos sacaban pues no a hacer campamentos, hacer fogatas, ¿no? Esparcimientos que hacíamos, ¿no? Fuera de la universidad o dentro de la universidad también, ¿no? Los sábados, que el famoso juegos sociales, ¿no? Que hacíamos diferentes juegos, ¿no? En las noches, pues básicamente me ayudó en abrirme más, en explayarme más, ¿no? Es básicamente un ámbito social. Bueno, ¿en qué me ayudó a mejorar más, ¿no? La iglesia adventista, las creencias de la iglesia adventista? Pues me ayudó a mejorar en mis hábitos de vivir la vida correctamente, puedo decir, ¿no? Digamos, me ayudó en mis perspectivas, en ver cómo es la forma de vivir correctamente en la interculturalidad. Pues aquí en la Universidad Peruana Unión no hay pues distinción de razas, ¿no? No hay eso. Todos viven en armonía, conversando, haciendo amigos, etcétera, ¿no? Es muy maravilloso ver así. No, pues en otras universidades no sucede lo mismo, que a veces hay distinciones de razas, ¿no? Murmuraciones, ¿no? Y básicamente en nuestra universidad no sucede eso, y eso es un plus que tiene la universidad, gracias a Dios. Y educación sexual integral, pues básicamente también eso comparten, ¿no? Casi interdiario, digamos, ¿no? Comparten ello, pues ejercen charlas motivacionales, charlas orientacionales, etcétera, dentro de la educación sexual integral. Pues podemos aprender en ello, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud, valorar la efectividad, respetar la igualdad de género, valorar y respetar la diversidad, pues, ¿no? Básicamente eso es la educación sexual integral, ¿no? Y también aprendí, ¿no? Cuidado de salud y hábitos de recreación de los estudiantes. Eso ya básicamente estaba hablando antes, como son los juegos sociales, ¿no? El cuidado de salud, puedo decir deportes, consumo de alimentos saludables a base de frutas, a base de verduras, ¿no? Es básicamente grandioso ver en esta universidad que practican todo ello, ¿no? Y también puedo ver en protección del medio ambiente, pues esto practican bastante los adventistas, ¿no? Que todos los jueves hacen pues un día no motorizado. Esto quiere decir que ese día jueves tienes que conducirte, tienes que movilizarte básicamente en bicicleta o a pie, ¿no? Que no debes sacar tu auto, no prendes tu motolínea ni nada por el estilo, ¿no? Y también ellos practican pues la universidad saludable, ¿no? Que es el red verde, todo ello, ¿no? Que básicamente nos enorgullece estudiar en esta universidad adventista. Estos son los mejores que mejoró en mis hábitos de vivir a diario, ¿no? Viendo todo ello, pues quien no puede vivir pues no en armonía, en buen estado, en buen estado anémico, ¿no? Viendo todo ello. Gracias a Dios que tuve todo ese privilegio. Y también formación de ciudadanía democrática, pues practican bastante liderazgo, ¿no? Y conducir a las personas que sigan adelante, motivan a las personas, ayudan a las personas, brindan apoyo a las personas, visitan a los ancianos, visitan a los enfermos, etcétera, ¿no? Es un grandísimo ver en esta iglesia adventista. Bueno, estos son los mejoras que tuve en mi forma de vivir, en hábitos a diario. Y también las cosas nuevas que aprendí mediante la iglesia adventista del séptimo día. ¿Pero qué cosas nuevas aprendí en mi estadía en esta Universidad Peruana Unión, que es una institución adventista? Pues aprendí varias cosas que resumo en lo siguiente: apego, establecer lazos efectivos con otras personas, pues armé amigos, compañeros, ¿no? Compartí ideas, trabajé con ellos, etcétera, ¿no? También la empatía, ponerse en el lugar del otro y entenderle, ¿no? Siempre respetando lo que dicen nuestros compañeros, siempre respetando. Eso practicamos pues, ¿no? En esta institución adventista. Asertividad, defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. Que básicamente siempre respetan a ellos, ¿no? Siempre cuando alguien opina, pues todos se callan y escuchan en tranquilidad. Es bastante privilegioso ver pues todo ello, ¿no? Y también la cooperación, colaborar con los demás para lograr un objetivo común. Básicamente eso vemos en
digamos, en mi carrera de ingeniería civil, que hacemos cada ciclo, hacemos, ¿no?, proyección social, que visitamos pues asentamientos humanos para construir, digamos, su casa de comedor popular, ¿no? Digo, todo ello, ¿no? Es una cooperación al pueblo, ¿no?, que estamos colaborando sin bien lucro, nada por el estilo, ¿no? Es grandísimo ver que todas esas cosas nuevas aprendí, pues, como estadía en esta Universidad Peruana Unión, que es la universidad, una institución adventista, ¿no?, que todo eso aprendí aquí. Más bien, para terminarlo con mi ponencia, con mis perspectivas que tengo de esta iglesia adventista, pues más bien estrecharle mis gracias, mis agradecimientos infinitas, ¿no?, a todas las personas que contribuyeron en mi formación profesional, y más bien al pastor que me diserta pues este curso maravilloso, ¿no? Más bien dar las gracias, muchísimas gracias por darme estos pocos minutos, ¿no?, para explayarme de la forma de cómo me siento en esta universidad. Pues me siento agradecido, maravillado, y aprendí muchas cosas. Bueno, mi perspectiva es grandísima, pero lo resumo en estos pocos minutos que estaba exponiendo, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas, a los pastores, a mis compañeros, a los ingenieros que me están formando día a día. Muchísimas gracias, hasta la próxima.